usted posible el poder controlar las decisiones de otras personas al ofrecer opciones? Si la respuesta es sí, hoy hablaremos de la Ley 31 de las 48 leyes del poder. La Ley 31 habla sobre controlar opciones y hacer que otros jueguen con las cartas que usted reparte. El mejor engaño es aquel que aparenta ofrecer opciones al otro. Sus víctimas sienten que tienen un control sobre la situación, pero en realidad son solo títeres en sus hábiles manos. Presenta opciones que siempre les sean favorables, independientemente de cuál de ellas elijan los demás. Oblíguelos a optar entre el menor de los males y logre que cualquiera de las dos elecciones resulte a favor de usted. Haga que cualquier alternativa por la que se decida su rival perjudique al rival y lo beneficien a usted. Un ejemplo histórico sobre esta ley es acerca de una cortesana francesa en el siglo XVII, llamada Ninon de Lenchos. Esta descubre que su vida encerraba ciertos placeres. Sus amantes provenían de la realeza y la aristocracia, le pagaban bien, la entretenían con su ingenio y su intelecto, satisfacían sus necesidades sensuales bastante exigentes y la trataban casi como una igual. Sin embargo, en 1643, cuando Ninon tenía 23 años, su madre fallece de manera repentina, dejándola sola, sin familia, sin dote y sin respaldo económico alguno. Impulsada por el pánico, da la espalda a sus ilustres amantes e ingresa a un convento. Un año después, deja aquel convento y se muda a Lyon. Cuando al final reaparece en París en 1648, los amantes y pretendientes llamaban a su puerta en mayor cantidad que nunca, porque era la más ingeniosa y vivaz de las cortesanas de su tiempo y habían extrañado su presencia. Los seguidores de Ninon pronto descubrieron que la joven había cambiado su manera de conducirse y había establecido un nuevo sistema de opciones. Los duques, señores y príncipes que deseaban pagar por sus servicios podían seguir haciéndolo, pero ya no eran ellos quienes ejercían el control sobre la relación. Ninon se acostaría con ellos cuando ella quisiese, según su antojo. La única cosa que los hombres podían comprar con su dinero era un puesto. Ninon dividía a sus admiradores en grupos, por así decirlo. Los payeurs eran aquellos hombres que pagaban por sus servicios y esperaban a que ella los atienda. Los martyrs eran aquellos hombres que simplemente iban a su casa, ya sea para simplemente tener una amistad con ella, para hablar con ella y para que ella les muestre el talento que tenía al tocar el laúd. Después venían los fabiori, que básicamente era un hombre o hombres que ella elegía y estos no le pagaban y ella se entregaba a ellos de manera espontánea. Todos trataban de ser o pertenecer a este grupo favori porque creían de que les daba algún tipo de reconocimiento masculino entre los hombres. Al oír esto, el pueblo se horrorizó, pero lo único que ocasionó de que todos se enterasen de esto es que este tipo de opciones fuera incluso más llamativo para los hombres. Entonces todos ellos querían compartir el estar con Ninon. Esto es básicamente un ejemplo bastante claro de que al tener bastantes opciones, las personas creen de que son libres, de que tienen un libre albedrío, por así decirlo, pero en realidad todas las opciones que Ninon tenía o daba hacia sus admiradores la satisfacían a ella y no a ellos. Un ejemplo en nuestra actualidad puede ser la táctica que tienen algunas empresas a la hora de prestar un servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner el ejemplo de que tenemos una empresa A y una empresa B. Ambas
pueden prestar el mismo servicio y hay un cliente que está decidiendo entre ambas. Va a la empresa B procede a decirle de que sus servicios son 100% eficaces. Esto quiere decir de que no van a tener falla alguna al ejercer el servicio que prestan. Obviamente que el valor de su servicio es un poco elevado, pero también proceden a decirle de que tienen bastantes años de experiencia en aquel rubro. Le piden al cliente o le dicen al cliente de que seguramente él ya analizó sus opciones y entre ellas está también la empresa A. Ellos proceden a decirle de que aquella empresa, la empresa A tiene menos años de experiencia y de que saben de que su servicio es un poco más económico, pero la empresa procede a decirle al cliente de que a pesar de haber otra empresa que prestara los mismos servicios, ellos eran los mejores, ya que la empresa A no aportaba con los años de experiencia que ellos tenían, a pesar de de tener un precio accesible. Habían escuchado de que muchas personas se quejaban por su trabajo, por el mal trabajo que habían hecho, y de paso le dicen al cliente de que tienen una promoción. Básicamente que si él tomaba la decisión de firmar un contrato con ellos, tendría una rebaja de el 10% del costo total. Y de que si no firmaba ese mismo día, lamentablemente perdería este trato, por así decirlo. La persona, al no tener o al no contar con el tiempo suficiente, decide firmar el contrato con la empresa B. Un ejemplo o un tema del que está muy relacionado el ejemplo que estoy dando puede ser la falacia del envenenar el pozo. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente que al recurrir a una persona, esa persona empieza a hablar mal de una situación, de una persona, etc. Y eso previene de que esta persona que está escuchando todas estas cosas vaya y pruebe que todo esto está mal. Entonces, en conclusión, esta ley es básicamente el poder influenciar en las decisiones de una persona. Básicamente uno le da opciones, pero todas estas opciones les tiene que favorecer a la persona que las está dando, y esto hace de que las personas no se den cuenta de que está en una trampa o de que todas estas opciones va a favorecer a la persona que las da, sino que ellos creen que están decidiendo por sí mismos, y es mucho más fácil el controlar o las opciones y que éstas sean favorables para uno.